Un cordial saludo para todos, seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia, comunidad parroquial o en nuestra comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que Él mismo inspiró. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 22º del tiempo ordinario en el ciclo C. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y del 7 al 14. Lucas 14, 1, 7 al 14. Y sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú. Y viniendo el que los convidó a ti y a él, te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico continuamos con la lectura de Lucas, donde Jesús sigue su recorrido hacia la ciudad santa de Jerusalén a recibir el bautismo que debe asumir, ser inmerso en la muerte crucificado para entrar así en su gloria resucitado. En este camino ha ido purificando con su fuego las intenciones discipulares y dejando claridad sobre lo que busca, vivir a cabalidad la voluntad de su Padre. Entre el Evangelio del domingo anterior y el Evangelio de hoy, la liturgia presenta un vacío. El texto del Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos 31 al 35, donde aparece la amenaza de Herodes y el clamor por Jerusalén. Unos fariseos le dicen a Jesús que huya porque Herodes lo quiere asesinar, pero Jesús habla de sus actos y cómo debe consumarse hasta perecer en Jerusalén. Y de este modo clama por Jerusalén, queriendo reunir a sus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. No sobra que leamos y meditemos este pasaje para entender la continuidad teológica que Lucas quiere mostrar frente al destino de Jesús y el significado de Jerusalén, de donde brota la salvación. Al igual que en el Evangelio del domingo anterior, encontramos la conversión de Dios donde los primeros pasan a ser últimos y viceversa. Y hoy encontramos esa conversión entre el humillar y el ensalzar. Como nos dimos cuenta en la lectura, hay un pequeño salto del versículo 1 al 7, y es el vacío que hay en el texto de Lucas capítulo 14, versículos del 2 al 6, donde aparece la curación de un hidrópico en la casa del fariseo del sábado, donde Jesús prácticamente deja callados en silencio a los que están presentes por hacer una curación el sábado. Este hidrópico va a ser clave interpretativa frente al problema que existe en la relación con Dios. ¿Quiénes son los elegidos y quiénes no son elegidos? Siempre está en duda quiénes pertenecen a Dios y quiénes no, a quiénes debemos recibir y acoger y a quiénes no. Este problema de la elección se ha gestado por varias tensiones: la vocación proveniente de Dios, la libertad humana, la fidelidad y entrega divinas, la traición humana,
la exigencia de una comunión y la respuesta individual, la salvación como una alianza de amor y la condena como el resultado de las acciones egoístas. Ante este dilema, Lucas hoy nos quiere orientar sobre lo que significa ser elegido. Iniciamos con el sábado. Jesús acoge la invitación a comer un sábado en la casa de un fariseo. Para empezar debemos aclarar una cosa: tener cuidado con el significado o interpretación que le damos a la palabra fariseo, ya que hoy se usa comúnmente para hablar de personas hipócritas, desleales o quienes pelean con Jesús. En su época no eran concebidos así. El fariseo es una persona que pertenece a un movimiento religioso llamado los Hasidim, esto es, que eran los piadosos y vivían separados de los demás. Ellos surgen después de la deportación a Babilonia como una respuesta a una purificación integral que corresponde a la restauración de Jerusalén. Sus intenciones son bellas: vivir separados de los demás para dedicarse a la oración, al estudio e interpretación de la ley, de la Torá, hacer respetar la alianza con Dios, denunciar lo que está en contra de la voluntad de Dios, llevar una vida agradable a los ojos de Dios, servir de consejeros y guías para solucionar problemas de su entorno, buscar siempre la vida recta y justa. Como podemos observar en sus fundamentos, eran un grupo deseable. Su estilo de vida era admirado por su fidelidad y radicalidad. Ellos estaban siempre al margen de las instituciones políticas y sacerdotales porque entendían que se habían desvirtuado. Habían hecho de Dios una vida de negocios y por ello los fariseos reñían con estos grupos de élite judía. En algunas ocasiones, para mantener la unidad y estabilidad del pueblo judío, algunos reyes o sacerdotes no discutían con ellos, sino que los tenían aliados a través de la consejería. Este grupo era muy radical en su forma de vida. Vestían de túnicas negras, grandes y pesadas, simbolizando la palabra de Dios, que es más amplia y cubre la totalidad de la persona. En su frente y en sus manos llevaban el rollo de la ley, simbolizando la exigencia de cumplir y hacer cumplir lo exigido por Dios, consagrándose a Él día y noche. Comían en puestos separados, oraban en voz alta invitando al pueblo a orar y alabar a Dios. Su muerte era honrada con cortejos fúnebres muy lujosos, ya que se había dedicado su existencia a la obra de Dios, merecía ser recordado como un amigo de Dios. Ya el contexto nos da el panorama de la situación que Jesús quiere mostrar hoy. Estos fariseos se caracterizaban por su ansia y necesidad de aprender. Toda su vida se dedicaban al estudio, leyendo, escribiendo, escuchando a otros rabinos y doctores de la ley. Ellos eran únicamente hombres, no habían mujeres fariseas. El fariseísmo era una labor exclusiva para varones, dado que no tenían tanto rigor por la purificación, a cambio de la mujer, que debía dedicarse a la fertilidad, a tener hijos, al cuidado del hogar, y por no tener espacio en la formación académica, por decirlo así, ellas no sabían leer ni escribir y por ende no puedan pertenecer a este selecto grupo religioso. El anciano judío era considerado muy sabio y era muy valioso para la comunidad. En algunos de ellos había la posibilidad de vivir casados o ser célibes, solteros. La mayoría optaba por el celibato para consagrar todo su cuerpo y alma a Dios. Por ejemplo, se considera que San Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo célibe. En la época de Jesús, él mantenía una buena relación con ellos. Jesús habla con ellos, debate, camina, les acepta invitaciones a comer, a participar del ritual del sábado en la sinagoga. De hecho, a algunos de ellos ayuda con algunas curaciones. Pero como en toda realidad social, no faltaban los que discutían con él, lo rechazan, lo juzgan, hasta lo quieren manipular. Jesús no está en contra de los fariseos, al contrario, quiere ayudarlos a encontrar el verdadero sentido de su vida a través de la acogida a Dios como un Padre misericordioso, que vean en Él y en su propuesta de humanidad un camino de salvación, y quiere que acojan su fuego, el Espíritu Santo, que transforma y renueva todo. Hay un detalle particular, y es que al igual que los fariseos, hoy hay muchos movimientos dentro de la iglesia que ofrecen una espiritualidad con un carisma particular para acercar a las personas a Dios. Y aunque no es motivo ni es intención en este video juzgar, sí conviene revisar a la luz del Evangelio y de la fe cómo estamos viviendo el carisma y la espiritualidad cristiana católica, ya que dentro de estos grupos eclesiales podríamos correr el riesgo de ser fariseos. Según los 4 textos del Talmud,
Hay 7 tipos de fariseos, y cuidado, porque quizá nosotros podemos estar en algunos de ellos, dentro de nuestros movimientos eclesiales. Los anchos de espalda son los que escriben sus acciones sobre la espalda para que los hombres les respeten. Los rezagados son los que viven con el pretexto de un precepto urgente que cumplir y por eso retrasan el pago a los obreros. Los calculadores. Se dice que como tienen ya muchos méritos acumulados, pueden permitirse el lujo de cometer algún delito. Los ahorradores. Se preguntan qué cosita pueden hacer para aumentar sus méritos. Los escrupulosos. Se preguntan por los pecados ocultos cometidos para compensarlos con alguna buena acción. Los fariseos del temor, que son los que actúan como Job. Los fariseos del amor, que actúan como Abraham, que son los auténticos. Entonces, ¿qué tipo de espiritualidad estamos viviendo? ¿Somos como estos fariseos? Aquí es donde entra el conflicto con Jesús. Jesús no acepta una vida que les ponga carga a los demás como los anchos de espalda. No desea un rezagado que no sea justo con sus hermanos y trabajadores. No acepta a los calculadores que pretenden justificar sus pecados con sus buenas obras como si fuera una competencia donde el que reza y peca empata. No anhela una vida de ahorradores que pretenden llenarse de méritos morales para juzgar y condenar a los demás o para dejar de lado la gracia y el favor de Dios. Jesús no tolera a los escrupulosos que pretenden enmendar sus errores haciendo cosas buenas. Jesús tampoco quiere una vida de miedo o susto porque impide vivir bajo la libertad de los hijos de Dios. Jesús quiere restaurar la relación con Dios desde Abraham, como una entrega confiada, segura, que viva con y desde el amor, con la gratuidad y generosidad de aquellos que han tenido la experiencia de tener a Dios como Padre, que se hace hermano con los hermanos, que acoge, alimenta, acompaña, da vida. Para estos fariseos, al igual que el resto de los judíos, tenía una importancia especial el día sábado. El sábado es un día consagrado a Yahvé, como lo podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 al 14, y en Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Es un mitzvah, una regla de vida, una exigencia legal, pero también un deleite, una dicha, el verdadero júbilo, celebrar el sábado como día del Señor. Quien invita a Jesús no es un fariseo cualquiera, no es alguien iniciado, es un gobernante de los fariseos, es un personaje conocido, popular, es quien debe dar el ejemplo a los demás fariseos, ya tiene sus años, es un personaje que ha dedicado toda su vida a conocer y vivir la ley del Señor, y no en vano Jesús le aceptaría su invitación. Este hombre lo invitó a su casa, es decir, quiere conocerlo, hacerlo parte de su familia y de su hogar. Invitar a alguien a la casa no es algo que se haga con cualquier persona, se hace con quien hay un valor, una estima, un grado de conocimiento y de confianza. La traducción dice que lo invitó a comer, pero en el texto griego se afirma que lo llevó a comer pan. Para explicar esto, se debe entender que en el sábado existen 3 comidas. Una el viernes en la noche, al mediodía, ya que no hay desayuno por la lectura de la ley que se hace al iniciar el día. Y la cena, que es un pequeño refrigerio, la verdad, muy básico, muy elemental. Se adorna la mesa con un elegante mantel, con las velas del Shabbat, con platos especiales y con 2 jalás cubiertas. La jalá es un pan trenzado, tradicionalmente hecho con huevos, harina, agua, levadura, azúcar y sal. Es un alimento básico de las comidas de Shabbat y festividades judías. La mitzvah de Jalá, Afrashat Jalá, es una de las 613 mitzvot del judaísmo. En el pasado, se separaba un trozo de masa y se le daba al Cohen, al sacerdote. Actualmente, el trozo de masa se quema en memoria de esta práctica. La Jalá se considera sagrada y en un nivel profundo y místico representa a la humanidad. Cuando Dios creó el mundo, amasó la masa de la tierra, por así decirlo, y tomó un pequeño diezmo, del cual luego formó al hombre. Con ello la humanidad se separó del resto de la creación y se le otorgó un propósito y un significado superiores. Las primeras 2 comidas se inician con el Kiddush, que se recita con un vaso de vino. El Kiddush es una bendición judía que se recita sobre una copa de vino o jugo de uva para santificar el Shabbat, el sábado, y otras festividades religiosas.
La palabra kiddush significa santificación o consagración en hebreo. Después del kiddush, los participantes llevan a cabo el lavado ritual de las manos. El jefe de casa toma las jalás, hace un corte en una de ellas con el cuchillo, pronuncia la bendición Hamotzi y rebana una hogaza. Cada uno de los participantes come un pedazo de jalá untado con sal. Es una virtud derrochar dinero para la comida de Shabbat. Es una mitzvah gratificarse con vino fino y carne bien tierna. La tradicional comida de Shabbat consta de varios platos e incluye pescado, sopa, carne o aves y platos de acompañamiento. El pescado y la carne o las aves se sirven como platos por separado y usando vajilla y cubiertos por separado. Para la comida del mediodía se acostumbra a comer cholent, que es una especie de guiso a la cacerola que se prepara antes del Shabbat y se mantiene caliente toda la noche sobre un fuego cubierto. No hay que olvidar algunos detalles para entenderlo desde nuestro contexto. El día judío inicia sobre las 6 de la tarde del día que sigue y termina a las 5:59 pm del siguiente día. Por ejemplo, el sábado para nosotros iniciaría desde el viernes a las 6 de la tarde y terminaría el sábado a las 5:59 de la tarde. Invitar a Jesús el sábado significaba que Jesús debía estar dentro de la casa del gobernante de los fariseos desde el viernes en la noche, comer la primera cena, dormir allí, levantarse, bañarse, ir en la mañana a la sinagoga en ayunas y después del encuentro con la Torá y la oración a Dios, ir a almorzar con ellos y luego consumir el último refrigerio hacia las 4 o 5 de la tarde. Por lo tanto, no se puede pensar que solo fue a comer y ya. No, Jesús compartió todo un día con este gobernante. Y también es algo bello imaginarnos y contemplar cómo sería un día de mi vida con Jesús, cómo lo atendería, qué habitación le brindaría él para que descansara, cómo dispondría de mi baño, mi comedor, mi recepción para que él pueda celebrar el día de Dios junto a mí. Jesús se hace cercano, quiere que comparta mi vida con él, quiere que lo haga partícipe de mi ritmo de vida. Él no se hace negar ni rogar, a él le gusta estar invitado. Por eso pensemos qué vivió este gobernante de los fariseos junto a él. Hay otro detalle particular y es que los fariseos le observaban, es decir, le tenían una mirada como de advertencia, estaban atentos si Jesús hacía algo malo o no. Y aquí es donde sucede la curación del hidrópico y ellos se quedan callados. Ahora nos concentramos con los primeros asientos. En el sábado la ubicación en la mesa era muy importante, ya que el jefe de casa, el padre de familia, debía hacerse al centro, ya que era quien servía y quien tenía el honor. Además que en esa época, al igual que muchos judíos hacen hoy día, cada uno debía tener bastantes platos, ya que cada comida debía ser servida en un plato diferente con cubiertos específicos para la misma. Teniendo en cuenta este detalle, el jefe de familia de la casa designa a cada uno su lugar, expresando simbólicamente su espacio y su respeto para consumir todos los alimentos puestos en la mesa. Quien quedara en los últimos puestos quedaba con menos espacio que los demás, no tenía los platos ni los cubiertos suficientes y por ende no podía comer todo lo puesto en la mesa, ya que le quedaban porciones más pequeñas o ni siquiera alcanzaba para él, lo que equivalía a decir que no cumplía plenamente con la mitzvah, que es el mandamiento de comer todo. Así nos damos cuenta que la ubicación en la mesa no era una cuestión superficial ni era un hábito como sucede hoy en día en muchas casas, que no importa en qué asiento nos ubicamos. En esa época significaba mucho. Estar cerca del jefe de casa o de familia era un honor. El poder comer todos los alimentos en la mesa implicaba cumplir con lo mandado por Dios. Tener el tiempo para estar sentado orando y cantando a Dios daba el gozo de tener a Dios presente. Estos detalles son muy importantes para entender los dos mensajes que Jesús nos quiere dejar en el Evangelio de este domingo. Primero, Jesús se fija en cómo los invitados elegían los primeros puestos. Jesús sabe que ellos buscan cumplir al pie de la letra lo que exige el mitzvah. Jesús se detalla muy bien sus intenciones: el querer estar cerca del gobernante, tener su espacio para todos los platos, consumir todas las comidas, cantar y orar las alabanzas a Dios y ser atendidos por los demás. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos estar cerca del que es importante. Queremos consumir todo lo que se nos antoje. Y hasta en la vida eclesial y litúrgica queremos que los demás nos vean, que nos atiendan porque somos los catequistas, somos los lectores, los acólitos, los coristas o los ministros.
Buscamos no solo sentarnos en las primeras bancas, hasta abusivamente escogemos sillas que colocamos en el presbiterio, cerca al altar. Hasta mandamos a hacer sillas especiales para ser diferentes a los que solo vienen a misa. Esta silla es únicamente para los lectores, esta otra para los ministros, esta para los monaguillos, esta para no sé quién, etcétera. Hasta hay silla especial para los familiares del párroco o de la madre superiora, etcétera. Pregunta, queridos hermanos, ¿sabemos quién es el dueño de la casa? ¿A quién pertenece el templo? ¿Tú sabes si tus pies merecen pisar el suelo donde estás en el templo? ¿Sabemos si el valor de nuestras manos corresponde al ministerio que vamos a desempeñar? ¿Tú qué haces cuando entras en la casa de Dios? ¿Te inclinas, haces reverencia al dueño de la casa, oras y dialogas con él? ¿O quizás te pones a ocuparte en tu celular olvidando delante de quién estás o poniéndote a charlar, chismosear o jugar con los que han llegado? ¿Tú te dispones a estar con él y celebrarlo a él o te fijas en cómo vienen vestidos o qué hacen los demás? ¿Tú oras y ofreces tu servicio a Dios o más bien te fijas en tu apariencia y cómo te ven los demás? ¿Tú disfrutas y vives intensamente la liturgia o solo esperas que pase el momento y te vas de una? Cuando todo termina en el templo, ¿agradeces y te despides de Dios o te vas a tus afanes y preocupaciones momentáneas? ¿Eres acaso del grupo que rechaza la comunión que dan los ministros extraordinarios para solamente recibirla del sacerdote, olvidando que el pan que consumes es el cuerpo mismo de Jesucristo nuestro Salvador? ¿Pides bendiciones con el agua bendita del sacerdote, pero también eres bendición en tu casa, en tu trabajo y en tus estudios? De todas estas cosas Jesús se da cuenta, y al igual que en aquella época, Él nos quiere formar y modelar nuestro corazón para que aprendamos a disfrutar de su mesa, para que al final de nuestra vida nos sentemos en su mesa. Jesús inicia su parábola con una indicación: cuando alguien te invite a una boda. Seamos sinceros, ¿cuántas veces somos invitados a una boda? Si somos realistas, en la vida no alcanzamos ni a los 10 matrimonios, a menos que tengamos una vida social muy amplia y muy activa, pero en realidad no hay matrimonios cercanos cada fin de semana para decir que vamos seguido. ¿Pero por qué Jesús habla de la boda? Gamos en griego significa matrimonio, boda, unión. No habla de bodas, habla de una fiesta de boda. Esto es porque la imagen que describe la relación de Dios con su pueblo es un matrimonio. Dios es el esposo, su esposa es Israel, el pueblo elegido. Acá Jesús nos está remitiendo a pensar en la imagen de Dios como esposo y en pensar nuestra relación con Él como una relación esponsal, matrimonial. Dios nos quiere unidos a Él, ser fieles a Él, disfrutar de su amor, pero teniendo como contexto lo que hemos dicho anteriormente de la mesa, del banquete y de la ubicación, Jesús nos invita a no ocupar el primer puesto. ¿Por qué? Porque puede aparecer alguien que sea más honrado, alguien más precioso, más valioso, estimado o muy apreciado. En la relación con Dios, Él no da crédito a la vanagloria o la egolatría. Dios no cree en apariencias, no se fija en títulos ni en la vanidad estética, ni mucho menos en los estereotipos o prejuicios que la moral nos hacen aparecer ser más perfectos que los demás. Para Dios, siempre puede que esté alguien que sea más estimado, que tenga una vida más hermosa, y por eso no podemos jactarnos de lo que hemos hecho o vivido. Este alguien que es más honrado o precioso, démonos cuenta el verbo que usa Jesús, está siendo llamado. Dios es el que llama a la fiesta. Dios siempre está invitando a renovar su alianza de amor, pero ten cuidado que el único llamado no eres tú. Hay otros que Dios va llamando, y no podemos sentirnos mal por eso. Dios sabe a quiénes llama y en qué momento lo hace. Por eso, ten cuidado de qué lugares buscas en la iglesia, qué intenciones tienes, porque quizá pueda aparecer alguien a quien Dios aprecie y estime más. Entonces, si viene alguien más apreciado, toca dejar el lugar. ¿Qué significa dejar el lugar? El primer elemento es provocar una imprudencia, cometer un inconveniente, que venga quien te llamó. Cuando vamos a una fiesta, el que invitó está ocupado atendiendo a sus invitados, haciéndolos sentir bien. Un jefe generalmente debe estar ocupado en sus quehaceres propios de su condición, pero que el dueño, el jefe, acuda a ti para pedirte algo es porque hiciste algo que no te corresponde,
¿Hay alguna acción que merece ser corregida definitivamente? Cuando tú buscas por tus méritos o creencias estar más cerca de donde debes, sucede un impasse, una situación que tú debes corregir. Pero como a veces nuestro egoísmo nos ciega y entorpece nuestra mente, no somos conscientes de lo malo que estamos haciendo. Por eso el jefe debe tomar cartas en el asunto. ¿Qué dice el dueño de la boda? Regala definitivamente la silla. En las traducciones encontramos deja el sitio a este, pero en el griego original dice, primero, que hagas el regalo, despréndete, deja completamente la silla. Es como si te diera a pensar, este lugar no es un sitio para ti. Y en segundo lugar, tu obsequio será para alguien que tiene una vida más bella y más honrada que la tuya. Que alguien diga esto es una vergüenza enorme, porque nos da a entender que quizás no valemos o no significamos lo suficiente. Jesús no nos está diciendo que seamos insignificantes o indignos. Jesús nos aclara que el egoísmo, la vanidad, la prepotencia, el abuso de autoridad nos opaca el valor que tenemos como hijos de Dios. Si somos invitados a renovar en la fiesta de bodas la unión con Dios, debemos ser conscientes que no merecemos ocupar el primer lugar, porque como Él lo aclaró a Santiago y a Juan, e inclusive hasta a su mamá, los puestos solo le compete asignarlos al Padre Celestial. Lo que siente quien es desplazado y obligado a regalar su silla es aisquino, que significa deshonra, vergüenza. Es una palabra que se utiliza para una sensación provocada por un desagrado en un acto sexual, en un acto moral o en un acto social. Es lo peor que puede vivir y sentir un ser humano. Cuando te dejas llevar por tu egoísmo, por tu prepotencia, tu altivez, cuando te crees mejor que los demás, cuando consideras que puedes juzgar la vida de otros, ante Dios provocas vergüenza, asco, lástima. Y eso sentirás cuando sea Dios mismo quien te devuelva a tu lugar, a sentarte en el último puesto. Y retomando el contexto que ya explicamos, en ese último lugar quizá no te queden los alimentos, no podrás estar cómodo, no podrás estar cerca del jefe y por ende no podrás cantar ni entonar las alabanzas a Dios. Ante esto, Jesús ¿qué sugiere? Que comiences a ocupar el último y más bajo lugar, hasta el más pequeño. Pasa desapercibido, desapercibida. No te muestres. Tú no tienes necesidad de que los demás te noten o te vean. Tu valor no depende de lo que exhibas o muestres. Esto no solo en la vida eclesial, aplícalo en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus estudios, en tus redes sociales. Tu salvación y tu dignidad no depende de lo que todos sepan o vean de ti. Todo depende de lo que hagas en secreto, en lo que solo Dios puede reconocer y valorar. Hasta el último como Jesús, que durante 20 años trabajó como un carpintero sencillo y humilde, hasta que después de su bautismo inició su misión redentora. ¿Por qué son necesarios los últimos asientos? Porque estando detrás puedes ser consciente de tu fragilidad. Eres consciente de ese trozo de pan del que Dios te formó y que es el pan que se parte en la mesa. Por eso Jesús dice, cuando seas llamado, ve y recuéstate en el último lugar. Dios te llama, te convoca, te invita. Dios quiere que estés presente en su boda. Y aquí aparece la lección más bella. Quien te llamó te diga, amigo. No hay mayor honor, mejor dignidad y valor más excelso que ser llamado por el mismo Dios, mi amigo, a quien yo amo, a quien yo elijo. Acá Lucas va resolviendo el problema de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que se hacen de últimas para servir a los demás. Ellos, más que elegidos, son los amigos de Dios. ¿Cómo reconozco en mi familia, mis amigos, en mi parroquia, en mi comunidad formativa, en mi grupo carismático, inclusive yo mismo, si hay y si somos amigos de Dios? Porque son los últimos, son los que sirven, son los que se humillan, son los que hacen todo en silencio, no buscan protagonismo, oran de corazón a ocultas ante Dios, hacen obras y gestos de amor sin buscar nada a cambio, son los que embellecen tu vida con sus actos, sus detalles sorpresa, son quienes te ceden la silla cuando te quieres sentar, son quienes van de pie en el bus para que se siente quien necesite la silla, son quienes dicen la verdad, quienes son responsables con sus obligaciones.
Es aquella mamá que en silencio trabaja y hace la vida de sus hijos la más hermosa, con todos los sacrificios que eso implica. Es el papá que trabajando sabe sacar tiempo para su hogar, disfrutando, compartiendo, formando en valores. Son aquellos que desde el último lugar corrigen nuestras acciones. Son los que en silencio nos cuidan cuando estamos enfermos sin necesidad de publicarlo en redes sociales. Son aquellos religiosos y pastores que en silencio escuchan, acompañan, forman, oran y ayunan por la santificación de su pueblo. Son los que llevan una vida bella, hermosa, admirable. Los trabajadores que no buscan reconocimiento. Son los empleados que llegan antes de la hora de inicio de sus labores y se marchan después de la labor cumplida. Son aquellos que brindan una sonrisa a pesar del cansancio y la fatiga, inclusive a pesar de las injusticias y corrupción que los rodea. En definitiva, son los que viven cerca a Dios estando o no en el templo. Estos son los verdaderos amigos de Dios. Estos son los que le han dado sentido a su existencia. Estos han descubierto en la pequeñez y sencillez la presencia de Dios en el mundo y en su historia. ¿Qué le dice el dueño de la casa a estos amigos? ¿Qué le pide Dios a sus elegidos? Les dice prosambaíno, que traduce sube, avanza, acércate. Dios mismo los invita a subir. Así como Él elevó a Enoc, a Elías y a María, Dios asciende y hace subir a quienes se han hecho pequeños. Estos que se han hecho pequeños gozan de una condición que nadie les podrá quitar, una doxa que es una gloria inmortal, el esplendor de lograr estar sentados juntos. No hay mayor dicha y felicidad para el ser humano que estar sentados junto a Dios. Ahora es el dueño quien dice: no quiero que ocupes esta última silla, ven y siéntate junto a mí, sentémonos juntos. Aquí está el verdadero sentido de la sinodalidad, que todos estemos sentados juntos por igual, como el banquete judío, donde el jefe de la familia sirve y come con su familia y sus invitados, donde todos son escuchados por igual, todos cantan y oran las mismas alabanzas a Dios. Hoy el llamado de la iglesia consiste en trasladar ese banquete eucarístico a un banquete existencial, pues Dios ha hecho de la creación un banquete excepcional, y la salvación radica en que tú, al ser restaurado como imagen y semejanza de Dios, administras y sirves los bienes de Dios a toda la creación. Lo haces con amor, haciendo más bello todo cuanto te rodea. Por eso la conversión no implica solo un cambio moral, es también el resultado de lo que Dios hace con tus intenciones. Quien quiere elevar, exaltar, será rebajado, tendrá que bajar al nivel más inferior, pero quien se hace más bajo será elevado por el mismo Dios. Y esta es una realidad de vida. Dios siempre escribirá recto en renglones torcidos. Dios sabe esperar y dar a cada quien sus regalos de amor. ¿Quiénes deben ser ahora los invitados? Esta parábola que Jesús dijo era a los invitados del gobernante de los fariseos. Ahora las palabras de Jesús van dirigidas al que le invitó. Jesús no dice no invitar, dice no emitir sonidos, no hacer sonidos, lo cual significa no hacer ninguna clase de ruido, no hacer que algún sonido provoque la reacción de los siguientes grupos de personas. Primero, los amigos. Ellos ya tienen su valor y su cariño asegurados. Segundo, los hermanos. Con ellos ya hay un vínculo irrompible, un sello de sangre, de linaje y de historia que ya son compartidos. Ellos conocen bien nuestras cualidades y limitaciones. Tercero, los parientes. Ellos siempre estarán ahí si son buenos, si no se alejarán y eso no cambiará nuestra dignidad. Cuarto, los vecinos ricos, porque ellos ya tienen su vida asegurada, no tienen de qué asombrarse o admirarse. En total, Jesús advierte que estos son los cuatro grupos de personas que no se deben tener en cuenta. Toca evitarlos para la cena y la comida. ¿Por qué se deben evitar estos cuatro grupos y cómo se relaciona con la recompensa? El término griego que Jesús usa es mépote, que traduce no, nunca, no sé a qué. Cuando Jesús nos diga que no, es porque no, no es negociable. Es una orden porque representa una condición restrictiva. Hay una orden que proviene de Dios y es porque implica un peligro. Y el peligro es que pone en riesgo nuestra salvación. Jesús en el Evangelio nos ha advertido de las dicotomías, las divisiones del corazón, las rupturas que se generan en la familia y entre quienes entran al banquete y quienes se quedan por fuera. Por ello, Jesús nos dice que nos cuidemos de este grupo de personas, ya que ellos nos darán antapodoma, esto es recompensa, reembolso. Un banquete, una comida, una cena es una invitación de amor,
Y el amor no exige recompensa, no es algo que se reembolse o se devuelva. Dios cuando da un banquete no espera de nosotros un reembolso. La salvación no es un negocio transaccional. Está diciéndole al gobernante de los fariseos que tenga cuidado en quienes invita a comer. Le dice que haga algo mejor, algo más bello, doje, cuando des acogida, cuando hagas una recepción. Le expresa llama. Es una orden, no es una sugerencia ni es algo a analizar simbólicamente. Es una realidad que debe cumplirse, la palabra de Jesús. Tenemos que llamar. ¿Quiénes deben ser los invitados? Jesús le explica a quienes sí invitar. En vez de los amigos, invita a los pobres. A cambio de los hermanos, invita a los lisiados. Llamar a los cojos en vez de los parientes. Y a cambio de los ricos, invita a los ciegos. Es muy interesante cómo Lucas juega con el paralelo de los que no deben y quienes sí deben ser invitados. Aparecen los pobres, los que no tienen nada, los que no tienen una vida cómoda ni asegurada, quienes buscan lo necesario para vivir. Es mitzvah, es una orden que en toda comida pascual o del sábado se invitará a un pobre, sea huérfano o viuda. Mucha gente no lo hace. De hecho, tristemente en algunas comunidades parroquiales y familias católicas se les olvida que es mandamiento dar de comer a alguien que pasa necesidad. Y como le explicamos anteriormente, invitar a alguien a comer implica dejarlo pasar la noche y convivir por un día. Hoy Jesús nos invita a hacerlo de verdad. Esto no es nada simbólico ni es una realidad imaginaria, es una orden. Invita y da de comer. Comparte tu vida y sacia la necesidad del pobre, del que no tiene nada. Cuando a San Lorenzo el Imperio Romano le pidió las riquezas de la iglesia, él llevó a enfermos, pobres y viudas, y por eso murió en una parrilla asado. Muchos santos consagraron su vida a los pobres, por eso es mandato de Jesús acogerlos. Aparecen luego los lisiados, aquellos que no se pueden mover o que tienen dificultades en sus extremidades. Hoy tristemente encontramos personas que se burlan de personas que tienen dificultades. Los cojos, personas que no caminan bien o que no tienen sus brazos o manos completos. Personas que tienen alteraciones en su piel o en sus rostros. Estas personas deben ser acogidas, pero no por lástima sino por compasión, porque ellos simbolizan las limitaciones morales que nosotros sí tenemos. No caminamos por el buen camino, no hacemos obras de amor, hablamos mal de los demás, no tendemos ni abrimos la mano para compartir, no brindamos compañía al que lo necesita. El tercer grupo son los cojos, aquellos que no pueden caminar bien, y hoy tenemos muchos grupos de cojos. Personas con trastornos, inválidos, consumidores, alcohólicos, prostitutas, trabajadoras en webcam, personas que no saben conducir sus pasos hacia Dios, que no han hecho de su vida una hermosura, sino que la han vuelto fea y asquerosa por un mal uso de su libertad, abortistas y asesinos que han impedido el paso de quienes sí quieren vivir. Y el último grupo son los ciegos, los que no pueden ver, son los que no pueden alzar sus ojos al cielo, los que no ven su dignidad, los que no ven el valor de su familia ni de sus amigos, los que no ven las oportunidades para mejorar, los que no ven el futuro que Dios les quiere brindar, los que no leen su historia, los que no leen la palabra de Jesús que da vida. Jesús no nos ordena invitarlos a ellos. Piensa y reflexiona a quiénes invitarás a comer de ahora en adelante, a quién darás tu tiempo, tus bienes y tu alimento. ¿Qué obtendrás de todo esto? Serás feliz. No hay nada mejor ni mejor paga. Serás feliz. Esa dicha, esa fortuna se da porque sabes compartir alimento de vida, sabes darte y ofrecerte. Él es la extensión de Cristo mismo. Lo que comulgas en la Eucaristía, ahora lo haces vida embelleciendo la vida de los que te rodean. Hay una felicidad mayor. Ellos no te pueden reembolsar. Así como el enamorado se esfuerza por darle el mejor regalo a su amada sin pedirle nada a cambio, así el buen creyente hace bella la vida de los demás porque sabe que no le podrán recompensar. La fe no es un negocio, el amor no es una venta. Y hay una promesa mejor. Serás recompensado en el levantamiento de los justos, de los que son rectos. Es decir, que cuando resuciten los justos, cuando Dios los levante, Él mismo los premiará. Piensa que todo lo que haces al final, Dios lo recompensará. Y si tú hiciste algo para darle vida y belleza a la existencia de los más pequeños, eso no se olvidará. Dios mismo te preparará el mejor banquete,
Te sentará a su lado y comerás junto a él, y tu nombre quedará consagrado para la eternidad. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también del corazón. Dios de amor y de ternura, gracias te damos porque aceptas la invitación a quedarte con nosotros para compartir nuestra vida. Sobre todo, gracias porque nos indicas qué puesto debemos ubicar, la última silla, aquella que nos recuerda que somos polvo, que estamos llamados al servicio, a no aparentar, no aparecer, no mostrarnos, no ganar fama ni reconocimiento, la silla de la cruz. Haz que cuando estemos en esa cruz, sintamos cómo tu corazón nos llama como amigos, que nos haga subir, no por nuestros méritos, sino por el amor y la gloria que hacen que nuestras obras iluminadas por tu Espíritu embellezcan la vida de las personas y las actividades que nos rodean. Ayúdanos a buscar ser los últimos, a humillarnos de corazón y en ese sentido a compartir más con los pobres, recibir a los lisiados, acoger a los cojos y ayudar a los ciegos, y en ellos servir y promover una vida más bella, digna y justa para todos los necesitados, porque tú eres el banquete, el alimento, el anfitrión de esta existencia. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, evalúo mis intenciones y con tu comunidad analizar la acogida a los necesitados. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo vivo la boda a la que me invita Jesús? Segundo, contigo mismo, ¿qué puestos busco en mi cotidianidad? Tercero, con tus hermanos, ¿cómo servir el banquete a los necesitados? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla de la boda? ¿Qué significa el primer asiento? ¿Por qué Jesús habla del humillar y exaltar? ¿Por qué invitar a los necesitados? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el fariseo, la cena del sábado, los invitados, el primer y el último puesto, humillar, exaltar, ser amigo, el esplendor, el levantamiento de los justos? Terminamos nuestra lección divina en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.